Ha quedado muy mal el gobierno dominicano, especialmente luego de haber establecido relaciones diplomáticas formales con la República Popular China el pasado 1 de mayo, que un grupo de funcionarios encabezado por el señor José Rafael Santana, presidente del Consejo de Administración de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, firmara un acuerdo, que luego se ha dicho que es un acuerdo de entendimiento, para la construcción de una planta o de plantas de generación eléctrica de 1.200 megabytes en República Dominicana y la concesión del puerto de Manzanillo. Ese acuerdo se firmó en uno de los palacios de gobierno de la República Popular China, encabezado por el señor Santana. Se divulgó en los medios de comunicación, sobre todo de China. Hay fotografías impresionantes de la firma del acuerdo. Estuvo en la firma del protocolo la representante de la República Dominicana, la señora Rosa NG, y inmediatamente se hizo el anuncio y fue divulgado por los medios de comunicación. El vicepresidente ejecutivo de la CDE aquí en República Dominicana, Rubén Jiménez Bichara, desmintió al señor José Rafael Santana. Dijo que no hay posibilidad de la firma de un acuerdo sin que eso pase por el Congreso Nacional, sin una autorización del Poder Ejecutivo, y hemos quedado ante la comunidad internacional, ante los organismos que observan, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y ante el gobierno chino también, en situaciones muy precarias de credibilidad, debido a que ahí había por lo menos 8 funcionarios del gobierno dominicano, o representantes del gobierno dominicano. Pero a ver, porque no sé, resulta extrañísimo que, bueno, de manera, si se quiere, acelerada, el vicepresidente ejecutivo, que en los hechos, en la práctica, es el principal funcionario del conglomerado de empresas de la CDEE, porque el señor Rafael Santana es presidente como del holding, pero eso, por lo que han dicho algunos especialistas en el área, dicen que eso apenas se reúne o se despacha de manera conjunta. Ahí cada quien, las empresas que componen ese holding, hacen su trabajo, y el principal ejecutivo, y el que todo el mundo identifica en el sector energético, es a Rubén Jiménez Bichara. Entonces el señor Rafael Santana, que dicen que es un PLDista ortodoxo, de los más viejos en el partido fundador, resulta extraño que de manera voluntaria por sí mismo, sin consultar a nadie, al parecer, viajara hasta China, hiciera contacto, incluso buscara a Rosa NG, que eso le daba como un aval de que el gobierno dominicano estaba de acuerdo con todo eso, para firmar esto, que es un acuerdo de intención, es verdad, pero que no es un simple acuerdo. El gobierno chino parece que le dio a esto valor, lo llevó a ese gran salón del pueblo, una serie de cosas. Entonces, como que de pronto se diga que no, que este hombre no tenía ninguna autorización. Obviamente, si se trata de ese tipo de convenio, eso debe pasar por el Congreso, porque eso va a conllevar financiamiento externo, eso va a comprometer el crédito del país. Se le va a entregar también una concesión para algo importante, como ese puerto de Manzanillo, además de la construcción de esa planta generadora. Entonces, uno no cree que este hombre sea una persona torpe y que se pasara de listo así porque sí. Con algún tipo de aval uno piensa que él contó, aunque ahora se quiera arreglar las cosas y así. Bueno, él apareció ayer en una rueda de prensa, un poco asustado estaba, pero es verdad, pero compareció en una rueda de prensa en donde estaba Rubén Jiménez Bichara. Compareció y lo pusieron a hablar, lo obligaron a hablar. Fue llevado, él fue y a llevado. decir, no, eso no, sí. Eso fue nada más. Eso fue un arrugón público que le dieron. Claro. Sí. Estaban desautorizando. Sí. Yo no sé si con esto se va a complacer al gobierno chino, que ha quedado también en la fea, porque dice, pero estos son unos locos viejos, que mandan un funcionario y después dicen que eso no vale nada. Y además, el ambiente de negocio, tú mencionaste los organismos internacionales y también a casas que dan seguimiento y foro a los ambientes de negocio de los países, eso no le da un buen puntaje al país. Porque como es esto, que un funcionario se atreve, si es que creemos la historia oficial,
a de manera personal, de alguna manera avanzar un compromiso del Estado Dominicano y después quedar con que eso no tiene ninguna validez. A mí me pareció muy extraño que Rubén Jiménez Bichara ayer dijera que lo de la divulgación de la información con este tipo de datos es una estrategia de las empresas con interés en invertir, por ejemplo, de la empresa china, para ganar credibilidad y para ganar valor en los mercados de valores internacionales. Eso está un poco raro. ¿Verdad que sí? En estos momentos, por ejemplo... Porque ya eso es una acusación a la empresa china pero además, que hizo la información. Vamos a ver la cosa de los hechos. Si el señor Santana no estaba autorizado, ¿por qué comparece a firmar con funcionarios de una empresa del gobierno chino en el Gran Salón del Pueblo en Beijing con un grupo de funcionarios dominicanos detrás en respaldo a él? Pero ¿dónde, por ejemplo, esa empresa, incluso dicen ahí que él viajó allá para darse cuenta que de verdad eso contaba con el apoyo del gobierno chino? Óigame, todo el mundo sabe que en China hay un régimen que tiene el control absoluto, ¿verdad? En lo político y aunque en lo económico, porque tiene un doble sistema, en lo económico es un sistema capitalista, muy ágil, muy vanguardista si se quiere, que hace negocio con todo el mundo que quiera, pero no es que no hay control del Estado. No es verdad que alguien se va a inventar una empresa en China y va a comenzar a hacer cosas sin que ese gobierno sepa qué hace esa empresa, cómo lo hace, con quién se reúne. Eso no es verdad. O sea, ese cuento, ese está descartado. El otro, de que es para buscar aval en no sé dónde. Bueno, los chinos están muy bien avalados. En estos momentos, por ejemplo, acaban de llegar a unos acuerdos importantes, tanto con la Unión Europea, como con India, como con Japón, aunque tienen un momento de fricción respecto a Estados Unidos. Entonces, por tanto, yo descarto que ellos vayan a ir, por ejemplo, a la Bolsa de Nueva York para tratar de avalar esta empresa en estos momentos que quizás las cosas no están tan bien para ellos en Estados Unidos. O sea, sí. Eso no hace mucho sentido, ¿no? Mira, hay varias versiones sobre esto. El gobierno dominicano se alarmó, inmediatamente mandó al señor Jiménez Bichara a hacer un desmentido. Ese desmentido fue muy rápido. Pero una de las razones que argumentan los que están criticando, por ejemplo, el costo excesivo de Punta Catalina, es que la construcción de esta planta no se habló del monto. Sería una revelación de hasta dónde llegó la sobrevaluación de Punta Catalina. También, ¿verdad? Digo, de hecho iba a ser una planta ambientalmente más amigable si era de gas. Eso ya iba a ser una ganancia. Lo otro es lo del puerto de Manzanillo. Mira, ojalá que de verdad se logre algún tipo de convenio para que ese proyecto se construya. Sabemos la importancia que tiene ese puerto. Los empresarios han estado tratando de impulsar ese proyecto, inclusive con una coparticipación. Ellos también aportar dinero, pero que se hagan las cosas bien. Pero eso es una competencia de la Autoridad Portuaria Dominicana con autorización del Presidente de la República. Sí, que no correspondería a CDE. Y eso pasa por el Congreso. Por el Congreso, no correspondería a CDE, nada de esto. El señor Santana se pasó de contento. Sí. ¿Qué buscaba él con eso? ¿Hay alguien en el gobierno dominicano dispuesto a investigar las razones por las que el señor Santana se atrevió a tanto? Bueno, para convencer. En una reunión en que tuvimos anoche, una persona que tiene mucho conocimiento de negocios internacionales y de asuntos de economía dice, mira, muchas veces ese tipo de diligencia adelantada es premiada y bien premiada. Entonces habría que investigar si alguien, ¿verdad?, buscaba ser favorecido con este tipo de diligencia. Bueno, pero el señor Santana es una persona de confianza del gobierno y del presidente de la República que lo designó ahí. ¿Estaría el presidente ya informado de cuáles fueron las intenciones del señor Santana? Seguro que sí. Los presidentes se informan mucho y le llevan mucha información a los presidentes. O sea que seguro que cualquier tipo de escenario o posibilidad se le ha planteado ya al presidente Medina. Bueno.
Vamos a ver qué pasa con el señor José Rafael Santana, presidente del Consejo de Directores. Él es conocido en el ambiente PLDista como Felo Santana, compañero Felo Santana. De la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Hacemos una pausa. La Cámara de Diputados se negó ayer, luego de muchos debates y dificultades, a media tarde, a incluir en la agenda la propuesta del Partido Revolucionario Moderno de investigar los negocios de Joao Santana con el gobierno dominicano. Este tema es un tema delicado, sumamente delicado, con repercusiones políticas, éticas, importantes, porque el Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección de Comunicación del Gobierno, en una carta que enviaron a Rubén Maldonado, el presidente de la Cámara de Diputados, hace 2 días, habían dicho que los contratos firmados con el señor Joao Santana y su esposa Mónica Moura eran solo por 430 millones de pesos. Pero los datos que tiene en su poder la diputada Farideh Raful y los demás diputados del Partido Revolucionario Moderno indican que estamos hablando de 1.400 millones de pesos contratados, concedidos por el gobierno dominicano. Hay 11 contratos que fueron firmados y ratificados a favor del señor Santana inmediatamente después del triunfo del presidente Danilo Medina en las elecciones del 2012, y esos contratos se mantuvieron hasta el 2016. Incluyendo desembolsos en el año 2016, incluso después de que el señor Joao Santana y su esposa fueron llamados por la justicia brasileña y de que él publicara un comunicado en República Dominicana diciendo que se iba a su país, que dejaba la campaña, que el presidente Danilo Medina, candidato presidencial a la reelección, no tenía nada que ver con lo que estaba ocurriendo en Brasil y que él, por tanto, se alejaba de la campaña electoral. Tú recuerdas que el comunicado... Sí, pero no se alejó porque quiso, fue porque lo mandaron preso. Tan pronto él llegó a Brasil, lo apresaron, sí, a él y a su esposa, lo llevaron a prisión. Muchas de las fotos que se repiten hoy en día son del momento de su llegada a Brasil, luego de salir desde la República Dominicana. Fue en febrero del año 2016 que él se fue. Mira, yo creo que el gobierno y el propio PLD que ha asumido... yo digo que hay una parte del PLD que lo ha asumido a regañadientes, pero lo ha asumido. La negativa, el rechazo a esa iniciativa de Farideh Raful y otros diputados del PRM han abordado el tema muy mal. Por ejemplo, ayer y antes de ayer se creó, y todo el mundo sabe cómo se hacen esas cosas, una tendencia con una etiqueta en Twitter diciendo Farideh miente. Pero eso comenzó la gente de manera espontánea a responderlo y se ha volteado el asunto. Y ahora la tendencia ha sido, en las últimas horas desde ayer, yo apoyo a Farideh. Con mucho más personas opinando a favor de ella y de esa iniciativa que la etiqueta en contra. Entonces, ¿qué se gana con atacar personalmente a alguien que por demás está haciendo una labor que le corresponde? Porque le corresponde al legislador supervisar al gobierno y supervisar en qué gastan los recursos públicos. Entonces es una somera tontería. Lo otro es rechazo a crear esa comisión. No sé, ponerse en evidencia. ¿Qué se quiere ocultar? Si todo está transparente, ¿por qué negarse a crear esa comisión? ¿Por qué negarse a investigar y buscar los papeles y ponerlos sobre la mesa? Evidencia esa negativa que el gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana se niegan de manera radical a que esto se profundice. Obviamente una comisión de la Cámara de Diputados, en la que estarían parte de los diputados de la oposición, estaría buscando mucha información que todavía no está revelada, pero que, por ejemplo, hoy Uchi Lora dice, bueno, en la Secretaría Administrativa de la Presidencia o el Ministerio Administrativo de la Presidencia admite que fueron 1.403 millones de pesos que fueron pagados a Joao Santana. Que no fueron los 400. Ellos sacaron la cuenta públicamente, hicieron un recuento de los montos de cada uno de los contratos, la fecha de los contratos y sumaron. Dicen, bueno, pero aquí no hay, estos son documentos oficiales.
entregado por la Contraloría General de la República. Exacto, es que no se ha inventado nada. Es que yo no entiendo por qué el escándalo y rasgarse la vestidura. Y como bien ha dicho la propia Faride y han dicho otras personas, bueno, está dando un espectáculo muy feo el PLD, porque para esto han sido capaces de unirse para tratar de defender una vagabundería y no han sido capaces de unirse para dirimir un tema de simple concepción de lo que debe ser un proyecto de ley o una modalidad de elecciones primarias. ¿Y cómo se explica que Rubén Maldonado haya sido tan virulento en la defensa del gobierno dominicano de Danilo Medina, si él es del equipo de Leonel Fernández, que tendría supuestamente interés en que estas cosas se diluciden? No, yo no creo que el equipo de Leonel quiere como que se diluciden. A lo que ellos sí están interesados de alguna manera un poco en airear lo de Joao Santana y el trabajo que hizo para Danilo, porque ellos siempre han dicho, su gente, que Joao fue responsable de una campaña que ellos dicen sucia contra Leonel y que incluyó incluso aquella supuesta carta de reclamo de Quirino Ernesto Paulino Castillo, de un supuesto dinero que le había prestado a Leonel. Por eso es contradictorio que Rubén Maldonado, que es del equipo de Leonel, esté defendiendo a Joao Santana. Tal vez por un argumento que han esgrimido algunos PLDistas, que dicen incluso que el PRM del todo no está apoyando esta diligencia de Faride y de otros diputados, porque algunos PRMistas no pueden hablar muy duro del tema que vincule a Brasil o de Bre, porque recibieron también dinero para campaña. Entonces, tal vez de ese grupo hay quien fue favorecido y no puede estar tampoco lanzándole piedras porque tienen techo de cristal. Pero lo correcto es que esto se dilucide. Una comisión de la Cámara de Diputados integrada por diputados del PLD, del PRM, del PRD, del Partido Reformista. Eso es hasta tonto la posición que han tomado. Puede buscar y presentar un informe. Son hasta tontos porque en todo caso, ¿qué hacen ellos siempre en las comisiones? Que ponen mayoría de su gente. Entonces, lo más hasta conveniente políticamente hubiese sido para ellos hasta hacer el allante y crear una comisión que diga no hubo nada irregular. Bueno, pero habría entonces dos informes, porque la cuestión es que pueden ofrecerse dos informes, uno disidente. Uno disidente, bueno. Lo hemos tenido con lo de la ley de partidos. Sí, pero te digo que fue hasta tonto negarse a rajatablas. Ahora, la función... Y da risa los argumentos de algunos diputados que no han querido atacar directamente a Faride y a los diputados del PRM con este tema, pero han tratado de retorcer la cosa para decir por qué ellos votaron en contra. Incluso dicen que si se hubiesen dedicado a eso ayer, que la sesión se hubiese interrumpido, entonces otro proyecto que entendían muy importante sobre los desechos sólidos no iba a ser aprobado. O sea, son creativos para justificar. Mira, aquí existe en la Constitución de la República un contrapeso en el Congreso Nacional con respecto al Poder Ejecutivo. Es decir, el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados y el Senado tienen la responsabilidad de pedir cuentas al Poder Ejecutivo de alguna de sus acciones. Bueno, es que esa es la concepción de cuando nacen los parlamentos. Exactamente. En los antiguos regímenes monárquicos, en la medida en que ya esas sociedades antiguas, otra gente fue adquiriendo poder y ya no era absolutismo, decían, bueno, se creó el parlamento, decían, para hacer contrapeso al monarca. Entonces lo que corresponde a diputados del PLD, del PRM y de los demás partidos es ejercer ese contrapeso, pedir cuentas al Poder Ejecutivo en función del buen gobierno y en función de la transparencia. No es que se esté haciendo politiquería, es que esa es la labor de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. No, y la politiquería, tú dices, obviamente, una crítica por criticar, pero hay un hecho muy concreto, hay una documentación muy específica, o sea, ahí no se está inventando nada. Entonces, aquí políticamente quien está perdiendo es el Partido de la Liberación Dominicana y los legisladores del PLD, que ellos pueden entender que esto es una ganancia para ellos, el hecho de que no se discute el tema. Si vamos a mantener eso debajo de la alfombra, que no se sepa absolutamente nada de esto, pero ellos deben saber que la gente lo está viendo, que ellos no están con la transparencia, que ellos están ocultando un hecho que puede ser ilegal, que puede ser bochornoso, que puede ser fraudulento y que necesita de sanciones de parte del Congreso Nacional, ya sea
para el ministro administrativo de la presidencia o ya sea para el director de prensa del Palacio Nacional. De hecho, yo pensaba... O para el gobierno en general. Que a estas alturas, no sé si existe aquí una asociación o empresas de publicidad o de publicistas, debieron pronunciarse porque eso es un bochorno incluso, como si aquí no hubiese nadie capaz de armar una buena campaña, de trabajar a la propaganda, que hay gente que lo ha hecho con muchísimo gobierno de manera eficiente. Entonces, debieron inclusive pronunciarse sobre eso. Oh, pero claro, Gustavo, que existe una asociación de agencias de publicidad en República Dominicana, pero incluso, que tiene incluso un código de ética que lo aplica para sí misma, que no es oficial y que incluso estaba siendo incluido en el Código de las Comunicaciones que pidió Leonel Fernández que se creara. Existe una asociación. Pero ellos deben sentar posición sobre este hecho, porque ellos han sido de alguna manera marginados y con unos contratos que uno sepa no ha habido ninguna. Pero todo el mundo sabe que esto se trata de cuestiones políticas, Gustavo. Bueno, pues aquí hay gente que trabaja la estrategia y la asesoría política que también debería pronunciarse. Las agencias de publicidad prefieren en temas de política mantenerse lo más alejada. Pero muchas posible. Tienen su capítulo de la parte de publicidad. Claro, sí lo tienen. De propaganda política. Por supuesto. Sí. Y pero otras oficinas que solo se ocupan del trabajo de asesoría política. Cualquier tipo de intervención en ese sentido la margina frente a cualquier convocatoria que haga. Estamos en una sociedad del disimulo y del teatro. Pero esa es la realidad, no es otra. Bueno, hay que recordar a la Lupe con puro teatro. Vamos a una pausa. Bueno, la República Dominicana está de luto por la partida de un gran dominicano, un gran músico, un gran artista dominicano, don Rafael Bullumba Landestoy. A los 93 años falleció en la madrugada o el anochecer, ya después de la medianoche del martes, amanecer miércoles, don Rafael Bullumba Landestoy. Las nuevas generaciones quizás no sepan quién es el maestro Rafael Bullumba Landestoy. Él se destacó como un gran compositor, arreglista de boleros, en la época de oro del bolero. Él tuvo que salir, obviamente, como muchos artistas dominicanos. Por la dictadura. De la República Dominicana, porque era un ambiente que asfixiaba la dictadura de Trujillo. Se estableció, entre otros países, en México, ahí recibió contratos. Sus canciones fueron grabadas por muchos artistas importantes, Celia Cruz, Fernando Fernández de México, entre otros. Pero además, él incursionó en la música también instrumental, en el jazz, en la clásica, en donde también hizo grandísimos aportes, haciendo ensayos de combinación de ritmos dominicanos y caribeños, haciendo fusiones con el jazz y con otras músicas del mundo. Muy respetado, muy querido. En los últimos años, él se ha dedicado la vida un poco a la reflexión espiritual. Incluso hubo un momento que él ingresó hasta en una especie de monasterio en Puerto Rico. Sí. Él había hablado de eso, ¿no? Y había venido ya en los últimos años de nuevo, de regreso a República Dominicana. Y se nos ha ido el maestro Rafael Bullumba Landestoy, un gran músico dominicano. Sí. Creo que Bullumba Landestoy produjo además música clásica. Sí, sí. Es uno de los pocos dominicanos que ha incursionado en esta área. Hoy Rafael Solano publica incluso una fotografía de él, Rafael Solano al piano, junto con Bullumba Landestoy, del año 1953. Está muy jovencito. Muy jovencito. Sí, fue Patricia Solano que la publicó. Muy jovencito. Patricia fue que la No, fue Rafael Solano. Don Rafael, el propio don Rafael Solano, y Patricia, su hija, lo reprodujo. Tú lo viste con Patricia, yo lo vi con Rafael Solano. Yo vi la cuenta de Patricia de Tigre. Sí. Bueno, sí. Es una pena que la muerte de don Bullumba Landestoy, hay que recordarlo. Por supuesto, el Archivo General de la Nación tiene un capítulo de Archivo General Musical de República Dominicana. Y entiendo que en ese archivo general de la música está Rafael Bullumba Landestoy. Ojalá, por supuesto, que podamos rescatar y conservar lo más limpio posible cada una de las piezas musicales producidas. Bueno, yo creo que corresponde al Ministerio de Cultura, Fausto, que se ponga de acuerdo con la familia de don Rafael Bullumba Landestoy y haga una buena compilación, ¿verdad?, como homenaje póstumo,
y que la airee, que la dé a conocer, que la divulgue, porque esos son aportes importantísimos para la historia del arte de República Dominicana y específicamente de la música, que no deben dar dispersos. Ya. Bueno, el Ministerio de Cultura anda muy mal, Gustavo. Pero algo hay que hacer. No hay nada. Es una pena que se nos vayan muriendo. Aquí, por ejemplo, sí, pero se murió Félix del Rosario y nunca se hizo esa compilación de sus aportes en el jazz, en el bossa nova, en la música popular como el merengue, y en los boleros. No se hizo. Sí. Todavía se puede hacer. Eso está ahí, esa producción. Bueno, se murió Juan López también, que hizo muchísimo. Tampoco también, se hizo el gran homenaje que debió hacerse. Si tú observas el panorama reciente hacia atrás de la música dominicana, tú te das cuenta que han ido desapareciendo los grandes maestros y los grandes cantantes de la música popular dominicana. Y aquí no hay, parte del Ministerio de Cultura, como ministerio, no hay nada muy poco, que sea de rescate y de recuperación. Por suerte que el archivo general tiene ese archivo que no es quizás no es la entidad que tiene la mayor responsabilidad en ese aspecto, pero bueno, es un gran aporte. Como hacen otros archivos generales en países como en México que tienen ese archivo de la voz. Tú puedes decir que hay una relación entre el Ministerio de Cultura y el Archivo General de la Nación. Roberto Casá es una persona que tiene un ámbito de mira, una visión muchísimo más amplia sobre los aspectos históricos. Y ha hecho una gran y de labor. La cultura, pero sí. En el caso de pero la principal responsabilidad debía ser de cultura, debía ser de cultura. Mira, ahora mismo se acaba de suspender en segunda ocasión el segundo Congreso de Literatura Dominicana. El primer congreso se hizo en los años 80 y el segundo congreso estaba planeado y todo, ya con el programa hecho y todo. El ministro de Cultura lo suspendió. Por segunda ocasión lo suspendió. El ministro actual. El ministro actual lo suspendió. El arquitecto Selman. Eduardo Selman. Bueno, ha de ser que él está, vamos a dar el voto de que está revisando para ver cómo hace las cosas. No, con 12 mesas de trabajo para el segundo Congreso de Literatura de República Dominicana, con invitados internacionales ya con un programa, con el coordinador de ese congreso. Pero ojalá que el arquitecto Selman nos sorprenda y en este caso sí se haga esa compilación de la obra del maestro Rafael Bullón Balán de Estoy. El coordinador del congreso se llama Diógenes Céspedes. Y Diógenes Céspedes Premio Nacional de Literatura, entregó una carta de renuncia, que había sido contratado hasta diciembre porque tenía que publicar incluso el libro de memoria del segundo Congreso de Cultura. Entregó su carta de renuncia. Él dijo, esto es una cosa irresponsable, yo no puedo seguir en esto, y le escribió a todo el mundo y le digo, desconvocado todo. Ahora recientemente ya. Ayer, Gustavo, ayer. Bueno. Entonces, obviamente el Ministerio de Cultura no tiene interés, ni tiene. Nosotros hemos hecho una propuesta sobre la casa donde nació Pedro Enrique Ureña. Aquí del Ministerio de Cultura no hay absolutamente nada en reconocimiento del rescate y de que la sociedad dominicana conozca la trascendencia y la importancia de Pedro Enrique Ureña. Absolutamente nada. Pero ojalá que hagan algo. Hemos dicho, hagan un museo a Pedro Enrique Ureña. De la casa donde nació Pedro Enrique Ureña no tiene ni siquiera una placa. Y yo digo, bueno, pues no lo hagan a Pedro, háganlo a Salomé, háganlo a Federico Enríquez y Carvajal, era la familia, háganlo a Max Enrique a la Ureña, familia Enrique Ureña. Pero tampoco lo hacen. Gustavo, se gastan el dinero pagándole 430 millones, no, 1.400 millones a Joao Santana. Ah, no, pero eso no fue Cultura que lo pagó. No, está bien, pero de todos modos, es global, es el dinero del Estado Dominicano. Es como la Fundación de Leonel, global. Sí, entonces no hay interés, señores. Este país está desprotegido, este país está abandonado en áreas importantísimas. Hablemos de lo de los hospitales y lo que dijo ayer el presidente de la República. Sí, que los hospitales se inundaron. Pero ese tema debemos dejarlo para mañana porque ya terminamos. Está bien. Pero bueno, hay que recordar con respeto al maestro Rafael Bullón Balán de Estoy. Y además recordar, Gustavo, que hoy 19 de julio, la gente lo olvida, es un aniversario de la Revolución Sandinista y pensemos cómo está Nicaragua hoy, con Daniel Ortega como dictador. Bueno, es una contrarrevolución lo que está haciendo Daniel Ortega, porque hoy matando a la gente a palo y acribillándola. 19 de julio es hoy, el día del triunfo de la Revolución Sandinista. Sandino debería levantarse de la tumba y bofetearlo. 18 de julio de 1979. Bueno, señores, muchas gracias. Hasta mañana. Nos pasamos.